En el video anterior vimos cómo se cargaba una esfera conductora, vimos cómo calcular la carga y también vimos cómo calcular la energía electrostática que contenía. Pero un capacitor es más que eso. En primer lugar, ¿para qué sirve un capacitor? Un capacitor no genera energía eléctrica, pero la acumula. De todos modos, ¿para qué quiero algo que acumule energía eléctrica si tengo, por ejemplo, baterías que entregan energía eléctrica? Ocurre que el capacitor puede entregar la carga y la energía eléctrica en un tiempo muy corto. Por eso es que encontramos capacitores en los flashes de las cámaras fotográficas, porque requieren de una gran cantidad de energía prácticamente en un instante. También encontramos capacitores en filtros, encontramos capacitores en micrófonos. Prácticamente en cualquier circuito electrónico hay capacitores. Decía antes que un capacitor no es simplemente una esfera cargada, porque normalmente un capacitor se construye usando dos conductores, uno de ellos que se va a cargar positivamente y el otro va a tener la misma carga pero negativa. Por otro lado, un capacitor puede tener cualquier forma, puede ser dos planos paralelos o pueden ser dos esferas concéntricas o dos cilindros concéntricos. Pero los conductores tienen que estar separados. Podría ser por aire simplemente, o puede tener un dieléctrico entre ellos, o sea, una forma de clasificar los capacitores como vemos en este cuadro podría ser por el tipo de dieléctrico que queda entre ellos. Empecemos analizando el capacitor más simple, que sería que está formado por dos placas conductoras paralelas con aire entre ellas. Lo podemos cargar conectando una de las placas a la terminal positiva de una batería y la otra a la terminal negativa. El trabajo de distribuir las cargas en las placas lo va a hacer la batería. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, la diferencia de potencial entre las placas va a ser el potencial de la batería. Como una de las placas es positiva y la otra es negativa, va a existir entre las placas un campo eléctrico que va a ir de la placa positiva a la placa negativa y que va a estar relacionado con la diferencia de potencial entre las placas, como ya vimos, por la integral del campo eléctrico por un diferencial de longitud. Esta disposición de dos placas paralelas enfrentadas se llama condensador plano paralelo. Y el símbolo que se usa para los condensadores en cualquier circuito lo vemos en la figura de la derecha. Podríamos hacer la aproximación de imaginar a las placas que forman este capacitor como dos planos infinitos cargados. En clases anteriores vimos que el campo eléctrico de un plano infinito era la densidad de carga sobre 2 veces epsilon 0, que era la permitividad del vacío. Es decir, que el campo eléctrico de un plano infinito es uniforme en todo el espacio. Si ahora tenemos en cuenta que una carga positiva es fuente de campo y una carga negativa es sumidero de campo, podemos ver que entre las dos placas los campos eléctricos se suman, dando un campo eléctrico total densidad de carga sobre epsilon 0, mientras que en la parte exterior a las placas los campos eléctricos se anulan entre sí, dando campo eléctrico cero. Como vimos antes, la diferencia de potencial entre las placas va a estar relacionada con el campo eléctrico mediante la integral del campo eléctrico por el diferencial de longitud. Pero como el campo eléctrico es uniforme, uno lo puede sacar afuera de la integral y en definitiva me queda la integral del diferencial de longitud, que es igual a la distancia entre las placas. Si además tenemos en cuenta que la densidad de carga en una superficie es igual a la carga total sobre la superficie,
podemos escribir el campo eléctrico como 1 sobre epsilon 0 por la carga sobre la superficie. Entonces, al reemplazar el campo que calculamos así en la ecuación de diferencia de potencial, podemos despejar la carga y tendremos que la carga es igual a un número, epsilon 0 por la superficie de las placas sobre la distancia entre placas por la diferencia de potencial. Ese número, epsilon 0 por la superficie sobre la distancia entre placas, es la capacidad del condensador de placas paralelas. De esta fórmula podemos notar que cuanto mayor es la superficie de las placas y menor la distancia entre placas, mayor es la capacidad del capacitor. Ahora vamos a suponer que tenemos el mismo capacitor de placas paralelas, pero colocamos un dieléctrico, papel, mica, plástico, entre las dos placas. La primera pregunta sería, ¿para qué voy a poner un dieléctrico entre las placas? Bueno, hay varios motivos. Tengan en cuenta que las placas no pueden estar en contacto entre sí. Y supongamos que yo pongo una hoja de papel por elegir un dieléctrico entre las dos placas. En ese caso las podría acercar mucho, logrando que la distancia entre las placas sea muy pequeña y con eso aumentar la capacidad sin que se toquen. Hasta acá todas las fórmulas que obtuvimos anteriormente son válidas. Pero ¿qué pasa cuando colocamos un dieléctrico entre las placas? Vamos a ver en próximas clases que el campo eléctrico dentro de un medio y que no sea el vacío cambia. En particular, el campo entre nuestras dos placas cambia de un modo muy simple. Ya no aparecerá dividiendo la permitividad del vacío, sino lo que se llama la permitividad del medio, en este caso el dieléctrico. Por lo demás, las ecuaciones son básicamente las mismas, cambiando epsilon 0 por epsilon. Lo que podemos destacar es que la permitividad de un dieléctrico es un número mayor que la permitividad del vacío. Por lo tanto, el campo eléctrico entre las placas con dieléctrico va a ser menor que el campo eléctrico en vacío y la diferencia de potencial también va a ser menor que la diferencia de potencial en vacío y eso va a aumentar la durabilidad del capacitor. Además podemos observar que, siendo la permitividad del dieléctrico mayor que la del vacío, aumenta la capacidad poner un dieléctrico. Por último, podemos ver que se define la permitividad relativa como la permitividad del medio sobre la permitividad del vacío. Usando la permitividad relativa podemos escribir la nueva capacidad con el dieléctrico como proporcional a la capacidad en vacío, que ya habíamos visto. Por lo tanto, la nueva capacidad va a ser la permitividad relativa por la capacidad en vacío. En este cuadro podemos ver las permitividades relativas de varios dieléctricos. Se puede observar que son números bastante grandes en general, con lo cual podemos ver que colocar un dieléctrico entre las placas del capacitor aumenta significativamente la capacidad. Vamos a empezar a hablar cómo agrupar capacitores en un circuito. La primera manera que vamos a ver es agrupación en serie. Si seguimos hablando de capacitores de placas paralelas, una conexión en serie equivaldría a poner 4 placas una detrás de la otra, la primera conectada a la terminal positiva de la batería y la última conectada a la terminal negativa y las dos del medio conectadas entre sí mediante un cable. Lo interesante de esto es que en una conexión en serie, los dos capacitores van a tener la misma carga. ¿A qué se debe esto? Bueno, si miramos la figura, la placa de la derecha está cargada positivamente por la batería e induce una carga negativa en la siguiente placa.
pero la carga negativa de esa placa tiene que provenir de algún lado y va a provenir de la siguiente placa que va a quedar cargada positivamente y va a inducir una carga negativa en la placa final. Por eso ambos capacitores van a tener la misma carga. Empecemos por ver cómo calcular la carga que tendrán dos capacitores en serie. Aplicando una de las leyes de Kirchhoff para circuitos que vamos a analizar bastante más adelante, sabemos que en un circuito cerrado la suma de las caídas de potencial tiene que valer 0. Entonces, la suma de la caída de potencial de los dos capacitores tiene que ser igual al potencial de la batería. Si para cada capacitor usamos la ecuación que dice que carga es igual a capacidad por voltaje, podemos reemplazar el voltaje 1 y el voltaje 2 por carga 1 sobre capacidad 1 más carga 2 sobre capacidad 2. De manera que, si lo que queremos es reemplazar los dos capacitores en serie por uno solo equivalente, podemos igualar esta ecuación a la carga sobre la capacidad equivalente. Pero dijimos que la carga de los dos capacitores es la misma y va a ser igual a esa carga equivalente o total. Entonces es fácil ver que 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2. Y esta es la ecuación que nos permite calcular la capacidad equivalente de capacitores en serie. Esta ecuación sigue valiendo no importa el número de capacitores que pongamos. La siguiente manera de agrupar capacitores se llama en paralelo. En este caso, las diferencias de potencial sobre cada capacitor son iguales e iguales al potencial de la batería. Imaginen la agrupación en paralelo como cortar un capacitor por la mitad. Es lógico pensar que la suma de las cargas en cada capacitor que queda es igual a la carga total que había al principio. Como además vimos que las diferencias de potencial son iguales e iguales al potencial de la pila, reemplazando la carga en la ecuación anterior por capacidad por voltaje, llegamos a la fórmula del capacitor equivalente en paralelo, que es simplemente la suma de los capacitores que tenemos. Para terminar, les dejamos un ejercicio para divertirse un rato. Tenemos un esquema de capacitores, todos iguales, una batería. La batería es de 100 volt, los capacitores son todos de 5 microfaradios. Prueben calcular cuál es la capacidad equivalente de todos estos capacitores. ¿Qué les parece? ¿Será más grande o más chica que 5? Por último, sabiendo que la fuente es de 100 volt, ¿cuál es la carga total y el potencial eléctrico de cada capacitor? Bueno, nos vemos en la próxima.